Y siempre diríamos que pues, los móviles en silencio, pero luego cuando está tratando, cuando está hablando de interrumpe un poco la cosa. Y nada, que os guste, después del acto en sí, un pequeño debate, si queréis, preguntas o lo que queréis oportuno, sobre lo que hemos hablado, sobre lo que hemos cantado, lo que sea. Una poesía y nada, que lo disfrutéis, ¿vale? Apagáis la luz, por favor. Elena, ¿apagáis por favor? Sí, ahora. Cuando hagamos. Voy, espera. Yo que me quito. La dejo aquí encerrada. Que ya estoy. A dejar el ambientillo. Vale, pues hoy esto sí. Una gotera. Escucho la guitarra de Paco de Lucía. La música me araña los huesos de la edad. Lejanamente todo mi pasado se enfría. Una gotera insiste entre la soledad. La madrugada apoya su frente en la ventana y me confía unas sílabas de pena y compasión. Se lo agradezco desde la hiel de esta desgana. Hay una losa de algo sobre mi corazón. Una gotera hay en mi casa. En esta rara noche de música y de adiós. Y en esta siguirilla que me hiela y me abrasa, veo el rostro de la nada como un golpe de tos. ¿Qué es esto? ¿No está al lado mi bella hija dormida? ¿No está ahí cerca dormida la paz de mi mujer? El invierno tirita y me lame la vida. Mi juventud se ha ido para nunca volver. ¿Te acuerdas, Paco? Un día fuimos adolescentes, entre hermosas guitarras, muchachas de miel. Y hoy la noche de invierno me acaricia los dientes, y el invierno de los años dormita en el mantel. Todos mis sueños muertos se acuestan a mi lado, y esta gotera sigue rezando sin cesar. Hasta el renunciamiento me dejó abandonado. Se han ido lejos hasta mis ganas de llorar. Cuando ya ni la lágrima acude hasta la herida, y la vida es convulsa como un golpe de tos, ¿qué le queda a esta llaga trivial y enmudecida? ¿Qué le queda a esta música? ¿Qué nos queda a los dos? Suena en la siguirilla la lujuriosa pena de un tiempo que se apoya cansado en la pared. Y suena en mi memoria y en mi cansancio suena la horrenda saciedad que me dejó la sed. Perdona, Paco, excusa esta porción de invierno con que te está escuchando mi viejo corazón. Y que Dios te bendiga por ese ruido eterno, que suena como suena la palabra perdón. Fumo mi cigarrillo sentado en una silla, cercado por la silla, la tiniebla y la edad. Oigo el perdón muy próximo, en esta siguirilla, y oigo lejos la espalda de la felicidad. José
escuchar el toque más profundo y seguramente más hondo que hay, que es la seguidilla. De ella se acordaba Félix Grande, que es quien escribió el poema que acabo de leer en el año 1983, inspirado en la guitarra pues, de su amigo Paco de Lucía, Francisco Sánchez Gómez. Félix Grande fue un gran poeta, un enamorado del flamenco, y dedicó su vida pues, a la literatura y al estudio del flamenco. Y desde luego también a disfrutar mucho con el cante joven. Como él decía, lo hubiera dado todo, absolutamente todo, por ser un buen guitarrista. Esa hubiera sido su pasión. Un buen tocador, como lo fue Paco. De esa frustración nace su pasión por el flamenco y su respeto, y sobre todo por la guitarra. Félix Grande falleció el pasado 30 de enero, ¿vale? Hace 2 meses también, a la edad de 73 años, tras una larga enfermedad relacionada con el abuso del tabaco, y a raíz de su muerte, pues su amigo Paco decidió dejar de fumar también. Las 2 cajetillas diarias que se fumaban, ¿verdad? Y desgraciadamente el 25 de febrero, poco menos de un mes, ¿no? Decidió ponerse a hacer deporte, etc., falleció de un infarto mortal a los 66 años. Creemos que hoy tenía que estar también presente en este homenaje Félix Grande, ¿vale? Porque han sido un tándem fundamental entre los dos. Menos conocido por ser poeta, la actividad de escribir poesía desde luego es menos espectacular, es una disciplina minoritaria, más oculta, pero desde luego igual de importante que la labor que puede hacer un gran músico, un maravilloso instrumentista como era Paco de Lucía. Y hemos comenzado también resaltando las 2 vertientes necesarias, la artística pero también la humana, porque ambas de alguna manera son indisociables siempre, lo humano y lo divino, lo celestial y lo terrenal, conviven siempre en la misma persona, en el mismo ser. En el caso de Félix y Paco, pues se da la circunstancia de que ambos fueron extraordinarios artistas, pero también fueron buenas personas. Eso que se suele decir que buena persona era. Bueno, pues en este caso, la verdad es que lo eran gente del pueblo, eran hombres sencillos, cercanos, amables, y supieron, sobre todo, disfrutar y recoger el flamenco, toda esa tradición, para recrearlo. Yo tuve un profesor de literatura en el instituto que decía que la música y la poesía eran lo mismo, en la medida en que un poema tiene que tener métrica, tiene que tener una musicalidad. Se refería a que tiene que tener ese ritmo, ¿no? Semejante, la poesía a la música. Como sabéis, quien ama la vida ama la música y viceversa. Y igual que quien cree que los sentimientos van más allá de lo que uno puede expresar, pues se dedica a leer o a escribir poesía, es decir, intentar alcanzar aquello que es inefable, aquello que no somos capaces de expresar con palabras. Exactamente igual que pasa con la música. La música expresa algo que no somos capaces de hacer con palabras. El canal de comunicación es distinto en el caso de la poesía y de la música, pero ambas quizá tienden a lo mismo. Quizás estaríamos hablando de lo sublime. El objetivo, por tanto, como decíamos, en ambos casos sería tocar o alcanzar aquello a lo que no podemos llegar, y es parecido, bueno, pues a lo que hoy intentamos hacer aquí. Yo voy a hacer de Félix Grande, José Manuel va a hacer de Paco de Lucía, y desde luego salvando las distancias y hay que sirva como broma. Fandango de Huelva, hay de choqueros.
Paco nació en Algeciras, en la provincia de Cádiz, y murió en Playa del Carmen, en México, en Cancún. Viajó mucho, vivió en muchos sitios, en Madrid, por supuesto, en Toledo, en Mallorca, en La Habana, y como toda la gente de costa, toda la gente de mar, bueno, pues de alguna forma no podía estar demasiado tiempo alejado del mar. El mar como símbolo de grandeza, de peligro, también de calma, de silencio sonoro, de olor penetrante, ritmo a compás de las olas. La guitarra, instrumento heredero de griegos, de árabes, de judíos, familia de la cítara, de la vihuela, del laúd, y muchos otros instrumentos de cuerda que tienen importancia especial en ese rinconcito de la península que está aquí. Paco de Lucía creció en una familia donde se tocaba la guitarra, empezó a despuntar, lógicamente, desde la infancia. Su padre le obligó además materialmente, a partir de 9 años, cuando empezó a coger la guitarra. No era como hoy, decimos, bueno, los niños un poco que hagan lo que les guste, que prueben, si no les gusta, no, en fin, estas cosas. Además queremos que sean ya genios con 4 años. No, Paco no, empezó con 9 o 10 y el padre le obligó y dijo que tenía que tocar la guitarra sí o sí. Entonces, bueno, para que veáis también un poco esa labor dura de cualquier instrumento de música. Pronto formó junto a su hermano Pepe el dúo Los Chiquitos de Algeciras y enseguida pues, comenzaron a hacer su carrera profesional, cada uno un poco por su lado. Paco de Lucía pues, acompañó de joven a todos los grandes al cante y su referente en la guitarra siempre fue el maestro Sabicas. Ahí tenéis una foto, Paco de Lucía, allí con el bigote, Escalando Maya, Sabicas, Valente. Eso es en Nueva York. Para él siempre fue su maestro. Siempre le acompañaron las palabras precisamente de Sabicas, a Paco de Lucía, que le dijo que, bueno, tras oírlo tocar, el jovencito en Nueva York, que le dijo que había tocado muy bien, desde luego, pero que un guitarrista lo que tiene que hacer también es tocar su propia música. No limitarse a repetir o hacer extraordinariamente bien lo que hacen otros, ¿no? Bueno, pues porque él por entonces estaba haciendo los toques que hacía el niño Ricardo. Con ello, pues, ya apuntaban sus ganas de Paco de Lucía, de dar un paso más en el flamenco, desde luego sin faltar al respeto siempre de su esencia. Ese paso lo daría definitivamente, como sabéis, cuando conoció a Camarón de la Isla, y juntos formaron un dúo durante muchos años, con unas altas expectativas, ¿no?, de creatividad, de fusión, también de respeto por los ancestros, en fin. Y desde luego se adentraron, es importante, en terrenos que eran desconocidos, hasta que empezaron a hacerlos Paco y Camarón. Esta foto la conocéis todos, seguramente, en la que más se ve, ¿no?, estos días. Esta le he puesto un título, me inventa uno, que es La risa de los tímidos. ¿Verdad? Están los dos ahí muertos de risa, pero la verdad es que se veían poco, y eran súper tímidos los dos, ¿no? Camarón aún más todavía, Paco de Lucía. Era prácticamente enfermiza esa timidez. Fueron años de innovación y búsqueda a raudales, y de ruptura y de investigación, y desde luego siempre yendo y viniendo desde lo añejo a lo moderno, a lo rupturista incluso. Quisieron dar al flamenco una dimensión distinta de lo que se había visto hasta entonces, basándose sobre todo en la creatividad, como decía, más que en recrear el flamenco. Tras aquellos años, un poco convulsos también, todo hay que decirlo, en sus biografías personales, pues empieza cada uno a ir por su lado, tanto en su vida personal como en su vida musical, en su faceta musical, y Paco de Lucía decide empezar a ser guitarra solista, a dar conciertos solamente él con su guitarra. Cuando hablamos de flamenco siempre inevitablemente surge el debate entre pureza y fusión. Entonces, esta foto también la conocéis, Paquito, Paco de Lucía, el Camarón tocando la guitarra, también tocaba la guitarra. Como os decía, pureza y fusión. Paco de Lucía creía firmemente en la fusión, como sabéis, y se dedicó también a tocar con los más grandes, con los guitarristas de otros ámbitos que no tienen nada que ver con el flamenco, y empezar a hacer cosas completamente distintas, dentro del jazz, también en la música clásica, con Aldi Meola, con John McLaughlin, con Chick Corea. Interpretó también a clásicos, como a Falla.
Introdujo en el flamenco el hoy tan popular cajón, esto que ya todos los días estamos viendo en todos los grupos, no solo flamencos, sino en otros ámbitos. El cajón, bueno, pues el cajón es un instrumento peruano, está adaptado, está modificado, y fue Paco de Lucía quien lo trajo a España en los años 80, porque vio que tenía muchas posibilidades, precisamente por ser el flamenco también muy marcado en percusión y demás, y así ha sucedido hasta el día de hoy, que sabéis que prácticamente es el instrumento más popular, ¿no? Más llamativo, junto con la guitarra. Nunca se desvió de una base flamenca, porque, bueno, entendía que tenía que seguir ahí, pero de alguna manera el flamenco tradicional, el cante jondo tal y como se entendía hasta entonces, le constreñía, ¿no? Se le quedaba pequeño, quizá por el talento que desbordaba. La música es un mar insondable que nunca se acaba, y Paco de Lucía supo sumergirse en esa música más y más. Como, haciendo un poco el símil o la metáfora, como en la pesca submarina. Sabéis que era muy aficionado a la pesca submarina, entonces se trata un poco de profundizar, ¿no? De bucear en el mar y en la música también. Siempre desde luego con respeto y con prudencia, también en el mar, con mucha prudencia. Siempre respeto por lo que te pueda pasar, igual que la música. Pero sabiendo que cuanto más te sumerges, pues más posibilidades tienes de encontrarte aquello que nunca ha visto nadie, ¿no? Ese pedazo de pez, por ejemplo. Es necesario, eso sí, regresar a la superficie de vez en cuando, volver arriba para respirar, volver a tomar aire y, de nuevo, coger fuerzas para realizar la siguiente inmersión. El mar, siempre el mar, el Atlántico, el Caribe, las salinas, los arrecifes de coral, el mar profundo, pero con luz y brisa, que invita a la vida. ¿Podrías? Siempre se desea lo que no se tiene y por eso, bueno, pues somos inconformistas. Entonces, esto de alguna forma lo que nos hace a todos seguir progresando, ¿no? Seguir creciendo. Fruto de esa búsqueda surge en ocasiones lo mejor de cada uno de nosotros y, como os decía antes, Félix Grande, siendo un gran poeta, pues quiso ser guitarrista. Y cito, decía: me alejé, me desgarré de la guitarra cuando supe que nunca lograría honrarla de la manera en que lo hace Francisco Sánchez Gómez.
No sé si fue pueril jugar a todo o nada, y quedarme con nada. Solo sé que pensé que o tocaba como yo deseaba, o me alejaba de ese milagro musical con una herida abierta para siempre. Sin embargo, Paco de Lucía, el mejor guitarrista, pues quiso ser otra cosa. ¿Alguien lo sabe?